Buen día, quien les habla José Lobo de la sección 4402 de la especialidad de Ingeniería en Agroalimentación del UPTAEP. Me permito hablarle y hacerle una exposición sobre lo que es la mecanización agrícola. En un primer término vamos a dar un pequeño concepto de lo que es mecanización. Mecanización es el uso de maquinarias para reemplazar parcial o totalmente el trabajo humano o animal. Es importante mencionar que a diferencia de la automatización, que depende totalmente de un operador humano, la mecanización requiere la participación de una persona para proporcionar información o instrucción. La mecanización agrícola es una de las ramas de estudio de la ingeniería agrícola. Tiene como objetivo diseñar, seleccionar, estudiar, recomendar y operar máquinas y equipos de uso agroindustrial con el fin de acelerar la productividad y eficiencia de las actividades del sector agrícola rural. Como es de todos conocido, toda mecanización tiene ventajas como desventajas. En este momento me permito mencionarles una de las cuantas ventajas de la mecanización. Incremento de los niveles de producción, construcción de medidas de conservación del agua y el suelo, mayores rendimientos por hectárea, aumento del área cultivada, cambio en la estructura de los cultivos, aumento de la productividad y sus efectos sobre las exportaciones, planificación del trabajo en el campo, producción en suelos difíciles, optimización de los sistemas forestales y agroindustriales, disminución de los costos de producción, desarrollo de la productividad agrícola, mejora las condiciones de trabajo de los agricultores, mejora de la calidad de vida rural o del campesino. Dentro de las desventajas les puedo enumerar como degradación y erosión de los suelos, contaminación y pérdida de la diversidad biológica, altos costos de máquinas y equipos, demanda de altos niveles de energización, prácticas culturales insostenibles, exigen un alto capital para inversión y mantenimiento, desplazamiento de mano de obra agrícola o rural del campo hacia las ciudades. En esta siguiente lámina podemos apreciar que se refiere a lo que es la labranza. En un primer término vamos a dar un concepto de lo que es labranza, la cual es el proceso de remoción de los suelos con determinados implementos, imprimiéndose ciertos cambios en la estructura de los mismos. Dentro de la labranza hay varios tipos, como podemos ver: labranza primaria, labranza secundaria, mínima o conservacionista y labranza cero. Labranza primaria entiéndase como aquella destinada a abrir por primera vez el suelo para realizar labores de agricultura, facilita el drenaje del suelo y mejora la capacidad de retención del agua y del aire. Como labranza secundaria, entiéndase la que incluye todas las operaciones después del arado, como son el refinamiento y nivelación del suelo para la siembra y después de la siembra para el control de malezas. Como mínima labranza o conservacionista, entiéndase que hay un laboreo de suelo
con un mínimo de pasadas de maquinaria, menor inversión y mezclado del suelo. La mínima labranza es todo aquel sistema de laboreo que disminuye el número de pasadas de maquinaria agrícola. Su objetivo, cuidar la estructura y propiedades físicas del suelo, disminuir la compactación del suelo, aumentar la velocidad de penetración del agua, ahorrar tiempo y aumentar la productividad del terreno y controlar las malezas. Es aquella que permite remover y aflorar la tierra solo donde se va a sembrar, especialmente en los surcos o líneas, evitando la exposición del suelo al sol y al agua, para lo cual se mantienen coberturas vegetales vivas como pastos o muertas como residuos de cosechas, y se incorpora al terreno materiales orgánicos de lenta descomposición como son el estiércol y los compostajes. Con referente a la labranza cero y a las ratas de tracción animal, les disertaré en láminas posteriores. En esta segunda lámina podemos ver que se trata también de la labranza primaria. En primer lugar, podemos apreciar en la parte superior izquierda, la parte superior derecha, podemos apreciar un arado de data antigua, el cual es de tracción animal o tracción humana. En la parte intermedia derecha podemos apreciar lo que se llama un arado de cincel, o como muchos le conocemos, tiller. Este arado consta de una determinada cantidad de arcos de hierro endurecido, separados generalmente a 35 centímetros uno del otro. En sus extremos interiores se le coloca una púa de acero endurecida. Este implemento opera a una profundidad entre 18 y 25 centímetros, a una velocidad relativamente alta, para que la vibración de los arcos ayude a descompactar el suelo sin invertir la superficie. Hay diferentes tipos, modelos, tamaños normales, con rodillos, desmenuzadores, con ruedas para control de profundidad. Se acoplan al tractor dependiendo del modelo, ya sea en el tiro, unos, otros en el sistema hidráulico de 3 puntos. Es una herramienta o equipo de labranza conservacionista del suelo. No provoca inversión del suelo, no hay mezclas de capas de suelo. Es favorable su uso en suelos de baja humedad. Es recomendable usarlo en meses de verano. Al penetrar sus brazos provocan el levantamiento del suelo, por el cual el suelo queda bien aireado en toda la parte removida, lo cual ayuda a la percolación del agua. No pulverizan el suelo, no entierran rastrojos, por lo tanto es necesario efectuar labores de rastra de discos para obtener una buena cama de semilla. Muchas veces los rastrojos son alados por estos hacia las orillas o se quedan sobre el terreno, lo que impide desarrollar adecuadamente los rastrajes y las labores de siembra. Una de las ventajas es que produce la ruptura del pie de arado o hackback, como lo conocemos, al trabajar a profundidades aproximadas de 40 centímetros. Al dejar el rastrojo sobre la superficie, limita la erosión. No tiene limitaciones para ser utilizados en suelos con pendientes. Su desventaja más importante es que no incorpora rastrojos. Otro aspecto
es que se logra un menor control de malezas que con los arados de discos o vertederas. A los arados de cincel se les pueden colocar una variedad de herramientas cultivadoras para hacer labores de cultivo, valga la redundancia, o sea, limpiezas del cultivo ya establecido, los cuales lo hacemos con este implemento. La tracción aumenta cuando la velocidad de trabajo es mayor. Se recomienda que al utilizar este implemento para roturar el suelo en forma superficial la primera vez, repitiendo luego la labor en forma perpendicular, pero ahora a la profundidad requerida. En un segundo punto les hablaré sobre el arado de discos. El arado de discos, valga la redundancia, está compuesto por unos discos, los cuales en su centro llevan unas rolineras. Esas rolineras tenemos que estar pendientes de hacerles mantenimiento adecuado, hacerles su debido engrase, su debida lubricación, así como hacer su debido ajuste del implemento para que no se nos rompa. Está pendiente de las estoperas que estas rolineras llevan para que no les entre tierra, ya que la tierra es fatal para la rolinera. El arado de discos puede usarse en cualquier tipo de suelo. No deberán utilizarse en suelo con alta infestación de malezas de reproducción vegetativa, ya que favoreceríamos su multiplicación. Otra desventaja es que para obtener una buena preparación del suelo se requiere en general mayor número de labores que al usar arados de vertedera o el arado de cincel. Provoca pie de arado en menor grado que el arado de vertedera. No invierten totalmente el prisma del suelo. Provoca una mayor desnivelación del terreno. Se recomiendan en suelos secos y compactados, donde no penetran las vertederas, y en suelos pedregosos o con obstáculos como raíces y troncos. Este arado, como pueden apreciar, se le acopla al tractor en su sistema de 3 puntos y bueno, así se produce a la labor. En un tercer punto vamos a hablar del arado de vertederas. El arado de vertederas invierte totalmente el prisma del suelo, expone a la superficie capas más profundas, expone a los microorganismos descomponedores al sol, provocándole la muerte. Hay pérdida de humedad, ya que al voltear el prisma, la parte que está en la parte más profunda del suelo sale a la flor y esto provoca que el suelo pierda humedad y se seque. Logra una buena incorporación de rastrojos, lo que facilita las labores de secundarias, favorece el control de malezas. Desventajas: provoca compactación y pie de arado o jagdag. No son aptos para trabajar en suelos pedregosos o con obstáculos como raíces y troncos. Tiene un rápido desgaste de las vertederas y de sus partes, lo que disminuye en su penetración. La vertedera se debe trabajar entre 5 y 6,5 km por hora, aunque existen vertederas de alta velocidad. Acá en la parte inferior izquierda podemos apreciar lo que se conoce como fresadora, la cual consiste en una caja en cuyo interior está un disco
un rodillo al cual están adheridos varias puntas de hierro en forma curva, y este rodillo está acoplado a una caja, valga la redundancia, a una caja de engranajes, la cual acopla a un cardán, y ese cardán va acoplado al árbol de toma fuerza del tractor, e igualmente este implemento se acopla al sistema de 3 puntos del tractor. Al activar el árbol de toma fuerza del tractor, ese rodillo gira y él va a girar sobre el terreno, ya que el sistema hidráulico del tractor le va a permitir desplazarse sobre el terreno, y con el rodillo y las puntas va a hacer como un fresado del suelo, lo cual va a provocar un aflojamiento del mismo, más o menos a una profundidad entre 10 o 15 centímetros, para realizar allí la cama de siembra de semilla. Este implemento también tiene una caja de engranaje en la cual hay que hacerle, está pendiente del mantenimiento, está pendiente de chequear el aceite, el lubricante que allí lleva, para que no se nos dañen esos engranajes. Igualmente el sistema de rolineras que tienen los rodillos. Acá en la parte central intermedia podemos ver esta fresadora donde se indican sus piezas. Como podemos apreciar, allí se ve y se indican las cuchillas, el patín, que es donde permite el deslizamiento sobre el terreno, una cadena, que es la que permite amarrar o sujetar la tapa cuando la levantamos, tapa que nos protege de ser golpeado por cualquier piedra o pedazo de tronco que pueda lanzar el rodillo y pueda golpear a los que están cerca. Vemos la estructura en sí, se puede ver la transmisión, como ya les dije, es un sistema de engranaje que acopla el cardán, el cual podemos apreciar también ahí el cardán que se acopla al tractor. Vemos el sistema de amarres, el sistema de brazos y el sistema de tercer punto, y el tambor. En la parte superior izquierda, en la parte intermedia izquierda, podemos ver un sistema de arado hidráulico, el cual está soportado sobre unas ruedas, y hay ese sistema hidráulico que se acopla al sistema hidráulico del tractor, y este implemento se acopla al sistema de tiro del tractor, y al activar el sistema hidráulico del tractor, esas púas que se pueden apreciar allí penetran en el terreno y podemos hacer lo que se llama un subsolado del suelo, y con esto podemos romper el pie de arado, ya que estas púas pueden activar más o menos entre 60 a 80 centímetros de profundidad. Podemos romper el hackdag o pie de arado y podemos lograr una mayor aireación del suelo, y también como que haya una mayor penetración de las raíces de los cultivos. En la parte superior izquierda podemos ver un sistema de arado de un punto, el cual se acopla al tractor en su sistema de 3 puntos traseros y se activa por el sistema hidráulico de 3 puntos, y también sirve para hacer subsolado de rompimiento, hacer zanja y toda esa cuestión en el terreno. En esta siguiente lámina podemos apreciar lo que es la labranza primaria, un poco ahondando más en ella, ¿verdad? En ella podemos volver a recalcar que la labranza primaria facilita el drenaje del suelo y mejora la capacidad de retención del agua y del aire, como también debe hacerse por lo menos un mes antes de realizar la siembra, con el fin de permitir la descomposición de los residuos de la cosecha.
Como toda labranza, también acarrea efectos sobre el suelo, como son la compactación o el pie de arado, la degradación, la exposición de los microorganismos descomponedores del suelo, y como toda labor, toda labranza también necesita de un laboreo, de un laboreo de mantenimiento del cultivo. Estos son labores que se hacen al suelo después de la siembra o del establecimiento del cultivo. Algunos son los aporques y las escardas. Aporques y escardas son operaciones que pueden realizarse por separado cuando el cultivo está en crecimiento. Consisten en arrimar tierra al pie de las plantas, rompiendo y volteando el suelo a una profundidad de hasta 5 centímetros, y al mismo tiempo eliminar las malezas, arrancándolas, cortándolas o enterrándolas. Los aporques y escardas se efectúan con el cultivador mecánico o la cultivadora. Como también les dije anteriormente, se pueden hacer con el arado de cincel, acoplándole las puntas a, a las puntas de hierro que él tiene. Como ya les dije, a él se le acoplan unos implementos que permiten hacer estas labores. En esta siguiente lámina vemos los implementos que se necesitan para la labranza secundaria, como son las rastras livianas, rastras pesadas, surcadores. En la esquina superior derecha podemos apreciar una rastra liviana de sistema de 3 puntos. Es una rastra que consta, como se puede apreciar ahí, de 14 discos. Es una rastra liviana que se acopla al tractor en la parte del sistema de 3 puntos para hacer el proceso de rastreo. En la parte derecha intermedia podemos apreciar una rastra de tiro, también liviana, pero esta rastra es otro modelo. En la parte inferior derecha podemos apreciar lo que se conoce como una rastra de tipo semipesada de 20 discos, también de tiro. Y en su parte central inferior podemos ver una rastra con sus diferentes partes, siendo esta una rastra hidráulica, donde podemos apreciar las ruedas, podemos apreciar los discos, podemos apreciar los desbarrenadores o desbarradores, el tiro de enganche, los tornillos de nivelación, las correderas que nos permiten hacer la graduación de abrir o cerrar los cuerpos de discos, como también podemos apreciar el bastidor o cuerpo principal de la rastra. En la esquina lateral e inferior izquierda podemos apreciar una rastra ya de tamaño pesada, ¿verdad? Es una rastra hidráulica también. Se le pueden apreciar su sistema de caucho y todo su sistema de disco y el sistema hidráulico. En la parte intermedia
izquierda podemos apreciar una rastra de tiro también. Estas son rastras que al momento que vayamos a hacer un trabajo en campo, tenemos que llevarla sobre una plataforma, ya que no la podemos llevar rodando por vías de carretera. Tenemos que llevarla sobre una plataforma y en el sitio bajarla y bueno, acoplar al tractor y empezar a hacer las labores. En la parte superior izquierda y central podemos apreciar lo que son los surcadores, ¿verdad? Los surcadores son unos implementos que cuando ya el terreno está preparado para la siembra, ya se le ha dado lo que se llama el pase de siembra y que vamos a hacerlo con sistema de surquería. Bueno, estos son unos implementos que utilizamos para hacer el surco. Ellos tienen como especie de unas chapaletas, las cuales se pueden abrir y cerrar y ellas nos dan allí el ancho y la profundidad del surco. Estas se acoplan al tractor igualmente en el sistema de 3 puntos. Y bueno, aquí podemos apreciar uno de 2 cuerpos y una de 4 cuerpos. Entonces, ahora, con referente a las rastras, vamos a ahondar un poquito más. Las rastras existen muchos diseños y tamaños. Como ya les dije, rastras de acción simple, rastras de acción doble o tándem, de discos excéntricos, según su tipo, con ruedas de acción mecánica, con ruedas de acción hidráulica, de alce hidráulico de 3 puntos, de tiro, de gradas o discos, de dientes flexibles, de dientes rígidos o clavos, de dientes de horquilla, de dientes rígidos motorizados. Por su tamaño, como ya les dije, las clasificamos en liviana, semipesada y pesada. En estudios realizados, el uso de rastra en el mecanizado no ha tenido efectos poco perdurables. Ha tenido efectos poco perdurables. Ha producido compactación por debajo del estado de trabajo que se ha trabajado, conllevando a un deterioro de las condiciones físicas del suelo, el uso de cuando se hace solo el uso de rastra. Rastrear es actividad que tiene la finalidad de reducir al mínimo los terrones formados durante el barbecho o durante el trabajo de labranza primaria y favoreciendo así la germinación de las semillas y la emergencia de las plantas. Se controlan las malezas emergidas antes de la siembra. Se recomienda dar 1 o 2 pases de rastra dependiendo de la textura del suelo o la altura de la maleza en el caso de que lo que se use en el laboreo del suelo sea solamente rastra. En esta siguiente lámina ahondamos más en lo que es la labranza secundaria. En ella podemos apreciar que hay, como en toda labranza, hay efectos sobre el suelo, como son la compactación, o lo que conocemos como hard lag o pie de arado, la degradación, la exposición de microorganismos a la intemperie y también podemos apreciar que en toda labranza hay que hacer labores de mantenimiento de los cultivos, los cuales son labores que se hacen al suelo después de la siembra, como ya les expliqué en la labranza primaria. Son unas labores similares. Entonces, yo creo que no debemos de redundar en esto más.
ya que ya se lo expliqué anteriormente. En esta lámina que estamos viendo, podemos ver que se refiere a la labranza mínima. En ella, intervienen arados de cinceles fijos, arados vibratorios o multiarados, escardadoras y cortamalezas impulsadas por tractores o por animales. Como mínima labranza, se entiende todo aquel sistema de laboreo que disminuye el número de pasadas de maquinaria agrícola. Su objetivo, cuidar la estructura y propiedades físicas del suelo, disminuir la compactación del suelo, aumentando la velocidad de penetración del agua, ahorrando tiempo y aumentando la productividad del terreno y controlando las malezas. Aquella que permite remover a flor, permite remover y aflojar la tierra solo donde se va a sembrar, especialmente en los surcos o líneas, evitando la exposición del suelo al sol y al agua, por lo cual se mantienen coberturas vegetales vivas como pastos o muertas como residuos de cosecha, y se incorpora al terreno materiales orgánicos de lenta descomposición como estiércol y compostajes. Como estamos viendo acá en esta lámina, en la parte superior derecha podemos apreciar una desmalezadora, la cual consiste en un implemento que está conformado por como un chasis en el cual hay un disco giratorio. Ese disco giratorio está activado a una caja de engranajes, y dicha caja de engranajes está acoplada a un cardán, y este cardán se acopla al tomafuerza del tractor. En la parte inferior de esa caja de engranajes hay un disco que gira, y en él van acopladas unas cuchillas que permiten el corte de la maleza, ¿verdad? Este implemento se acopla al tractor en el sistema de 3 puntos, y al activarlo las ruedas se suspenden hidráulicamente, y la desmalezadora baja a ras de suelo y hace la labor del corte de la maleza. En la parte intermedia podemos ver un implemento como parecido a un sistema de arado de cincel, pero es un sistema manual de vieja data que era utilizado por tracción humana o tracción de animales. En la parte acá inferior derecha podemos ver el arado de cincel, del cual ya hemos hablado, pero vamos a ahondar un poquito más. Este arado de cincel está conformado por una cantidad de puntas de hierro endurecido, la cual lleva en su extremo también unas puntas de hierro más fuerte, que son las que penetran al suelo. Estas puntas van separadas más o menos entre 35 y 45 centímetros la una de la otra, y en posiciones intercaladas. Se acoplan al tractor por intermedio del sistema de 3 puntos, y es un implemento que opera a una profundidad entre 18 a 25 centímetros y a una velocidad relativamente alta, para que la vibración de los arcos ayude a descompactar
y a remover el suelo sin invertir la superficie. Hay diferentes tipos, modelos, tamaños, con rodillos, desmenuzadores, con ruedas para control de profundidad. Se acoplan al tractor dependiendo del modelo, unos en el tiro, otros en el sistema hidráulico de 3 puntos. Es una herramienta o equipo de labranza conservacionista. Como ya les dije anterior, no provoca inversión del suelo, no mezcla las capas de suelo, es favorable su uso en suelos de baja humedad. Es recomendable usarlo en meses de verano. Al penetrar sus brazos provoca levantamiento del suelo, por el cual el suelo queda bien aireado en todas las partes removidas y no pulveriza el suelo. Bueno, esto ya les ha quedado claro en la diapositiva anterior. Este es un implemento muy recomendado para este tipo de labranza. En la parte acá central inferior podemos apreciar lo que se conoce como multiarado. Es un implemento que hace varias labores dentro de la labranza. Ahí podemos ver sus partes, la cual consta de tiene unos discos de corte. Estos discos permiten hacer lo que es la graduación de penetración del implemento en el suelo, a su vez que ese disco va girando y va cortando lo que son raíces, troncos y todo que pueda afectar la pata y que nos pueda romper el fusible que lleva la pata adherido al bastidor. Estos discos tienen en su centro unas rolineras, las cuales tenemos que estar atentos a darle el mantenimiento adecuado para que no se nos dañen, y estar pendientes también de las estoperas que estos usan para que no haya entrada de tierra y nos dañe la rolinera. Como pueden ver, es un implemento que se acopla al tractor en el sistema de 3 puntos. Tiene unas patas, hay unos de 2 patas, hay de 3 patas, y en su parte inferior estas patas están proveídas de una punta o cincel y de unas flechas, ¿verdad? Cuando vamos a hacer trabajos de desmontaje de maleza, le acoplamos lo que se llama la flecha a las puntas, y este desmontaje de maleza se hace a un nivel superficial controlado por el sistema hidráulico del tractor, a un nivel superficial de más o menos 15 a 20 centímetros, lo cual cuando él va avanzando, él va haciendo el rompimiento de la capa superficial del suelo y va desarraigando las malezas y los rastros que puedan existir allí. Si vamos a hacer una labor de subsolado, les quitamos estas flechas y dejamos la pura punta o cincel. La pura punta con el cincel o bota, como también se le conoce. Este aparato, quitándole esta saeta, no quiere decir que no podamos utilizar con esta saeta a mayor profundidad, pero es recomendable quitarle la flecha para que no haya sufrimiento de esta flecha, y lo dejamos con la puro cincel, y procedemos a graduar en la rueda la profundidad que le vamos a permitir al implemento realizar, y ya él puede hacer profundidades entre 60 o un poquito más, y allí es muy bueno para romper lo que conocemos como hackback o pie de arado, ¿verdad?
un implemento que permite una penetración del agua, que haya una mayor percolación en el suelo y que haya una mayor aireación. Como ya les dije, aquí en esta figura podemos ver todas sus partes, por demás seguírselas nombrando. En la parte inferior izquierda podemos apreciar otro tipo de arado de cincel. Ya este es con más cuerpo. Bueno, la misma que el que ya les expliqué. Y en la parte intermedia izquierda podemos apreciar otro modelo de arado de cincel, pero más sencillo, ya que este que les expliqué anteriormente es un sistema como que es el sistema cubano. A que en la parte superior izquierda podemos apreciar un cultivo realizado bajo esta técnica de labranza mínima. Y acá en la parte superior central podemos apreciar lo que conocemos como una desmalezadora manual, con la cual, o guaraña, que ya ella tiene cuchilla y también se puede usar con cuerdas de nylon para hacer el corte de malezas. Ahora en esta lámina vamos a hablar de lo que es la labranza cero. Labranza cero es aquella donde no se realiza ningún tipo de movimiento al suelo. La siembra se realiza en forma directa y solo se mueve una pequeña franja del suelo en donde se deposita el fertilizante y la semilla. Se reduce la cantidad de energéticos empleados, así como las labores de producción, el control de la maleza antes de la siembra y durante el desarrollo del cultivo se realiza con herbicidas. La labranza cero o siembra directa causa efectos sobre el surco. Una rueda controla la semilla en el surco, la siembra para permitir su contacto con el suelo húmedo. Esta técnica exige controlar las malezas con herbicidas antes de la siembra y también fertilizar después, a que la mineralización natural de los nutrientes del suelo se toma muy lenta. Como todo este tipo de labranza acarrean problemas, ya que al aplicar herbicidas dicen que no son contaminantes, pero no. Esto acarrea problemas a los microorganismos decomponedores, como también a las fuentes hídricas del suelo, como también a posteriori a la vida humana y animal. Como sabemos, toda labranza tiene su mantenimiento. Y en la labranza cero del mantenimiento, las malezas y los cultivos de cobertura son controlados por medio del corte con una cuchilla rotativa o por la aplicación de presiembra de un herbicida desecante no contaminante. Una sembradora especializada con una cuchilla corta a través de la cobertura desecada, dejando caer con un mínimo disturbio del suelo la semilla y el fertilizante. La rotación de cultivo es fundamental para la labranza cero. Promueve niveles adecuados de biomasa para obtener una cobertura permanente de residuos y ayuda a controlar malezas, plagas y enfermedades. Las rotaciones también mejoran las condiciones físicas del suelo, reciclan nutrientes y pueden fijar nitrógeno atmosférico. En condiciones semiáridas, las rotaciones adecuadas de cultivos, incluyendo especies de raíces profundas, pueden hacer un mejor uso de la humedad residual del suelo. Como resultado, la erosión del suelo se reduce en 90% y la diversidad biológica del suelo es
maximizada. Esto según una fuente de la FAO del año 2000. En esta diapositiva o lámina podemos ver los diferentes implementos o rastras de tracción animal. En la parte superior derecha podemos apreciar un equipo de bueyes con su operador haciendo las labores de arado. Acá en la parte central derecha podemos apreciar lo que podríamos decir que es una rastra, podríamos decir que es de clavo, también alada por tracción animal o humana para hacer labores de rompimiento del suelo. En la parte inferior derecha podemos ver un arado manual, el cual está siendo dirigido por un operario. En la parte delantera supongo que está los animales, la yunta de bueyes alando. En la parte central inferior podemos ver un arado animal, de tracción animal, donde se le ven sus diferentes partes. Y en su parte central intermedia podemos apreciar un arado de más vieja data, igual al que vemos aquí en las partes. En la parte central superior podemos apreciar un sistema de rastra también con ruedas de tracción animal. En la parte inferior izquierda podemos apreciar un sistema de rastras de tracción animal en plena operación de rastreo. Y en la parte intermedia podemos apreciar un sistema, un implemento para roturación del suelo parecido a la que les di anteriormente de clavo. En la parte superior izquierda podemos apreciar un sistema parecido al de vertederas, también de tracción animal. Bueno, esto ha sido todo de esta exposición. Por mi parte les doy las gracias y deseo que esta información les sea de grato agrado y puedan disfrutarla. Gracias.